Le presentamos A Través de la Biblia. Entramos ahora en nuestra consideración del capítulo 22. En este capítulo, Jesús da la parábola del banquete de bodas para el hijo del rey. Contesta también y hace callar a los herodianos, a los saduceos y a los fariseos. Este es un capítulo significativo porque marca el fin del choque verbal entre Jesús y los príncipes religiosos. La parábola del rey que hizo un banquete de bodas es una continuación de la respuesta de Jesús a los principales sacerdotes y ancianos, respuesta que comenzó en el capítulo 21 con las parábolas de los dos hijos y del padre de casa que demanda el fruto de su viña. La parábola del banquete de bodas en este capítulo es otra respuesta enfática a estos príncipes religiosos. Revela que Dios extenderá a todo el mundo la invitación del Evangelio. Luego siguen las respuestas penetrantes de Jesús a tres grupos destacados de la nación judía en aquel entonces: los herodianos, los saduceos y los fariseos. Vamos a mirar un poco en detalle a estos tres grupos. Primero, los herodianos eran un partido político que favorecía a la casa de Herodes. Acudían a aquella casa para buscar libertad del odioso yugo romano. Era un partido estrictamente político y no religioso. En segundo lugar, los saduceos eran un partido enteramente religioso. Correspondían al modernista o liberal de nuestros días que se encuentra dentro de la iglesia organizada. Rechazaban lo milagroso en las escrituras del Antiguo Testamento. No aceptaban el hecho de que el Antiguo Testamento fuese la palabra inspirada de Dios. Rechazaban la existencia de los ángeles y la realidad de la resurrección. Y en tercer lugar, los fariseos. Estos eran en cambio un partido que era religioso y político a la vez. Como partido político, resistía a los herodianos y a cualquier ayuda extranjera que se ofreciese para restaurar la comunidad de Israel. Les hubiera gustado haber visto restaurado el reino de David. Como partido religioso, resistían a los saduceos. Correspondían a los que hoy llamamos fundamentalistas, o sea, al grupo que hoy es conservador en cuanto a su teología. Aceptaban la inspiración de las escrituras del Antiguo Testamento, lo milagroso, la resurrección y los ángeles. Sin duda, era el mejor grupo en Israel. Nicodemo y Pablo, por ejemplo, eran fariseos. En el principio, los fariseos eran amistosos con Jesús, pero por causa de su posición, por fin llegaron a convertirse en sus acerbos enemigos. Tenemos ahora la parábola del banquete de bodas. Leamos el primer versículo de este capítulo 22 de Mateo. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo... Ahora, note usted las palabras, les volvió a hablar en parábolas. Esta pequeña frase indica que Jesús todavía se dirige a los principales sacerdotes y ancianos mencionados en Mateo 21, versículo 23. Ahora, prosiguiendo con el versículo 2 de este capítulo 22 de Mateo, dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Al contar esta parábola, el Señor usa la expresión, el reino de los cielos, frase que no se menciona en ninguna de las dos parábolas precedentes. Esta parábola es paralela a las parábolas de Mateo capítulo 13. El énfasis está sobre cómo y por qué empezó esta edad, y no en cuanto a la conclusión de la edad. Los versículos 3 al 6 dicen, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas éstos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. El rey envió a los siervos a llamar a los que habían sido convidados a la fiesta. Los convidados son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y evidentemente los profetas fueron los enviados aquí. Los que se describen como otros siervos, aparentemente eran los apóstoles, quienes fueron tratados con rencor. Los versículos 5 y 6 son una referencia directa al rechazo del Señor Jesús. Ahora el versículo 7 dice, al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad.
Esto sin duda se refiere a la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Jesucristo por Tito el Romano. Ahora los versículos 8 y 9 dicen: Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. La invitación se está anunciando ahora. Esto es un cambio definitivo en el método y modo del mensaje. Se refiere a esta presente edad. Ahora leamos los versículos 10 al 14 que dicen así: Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, y pocos escogidos. Puesto que la invitación es para todos, existe el peligro de venir sin satisfacer las demandas o condiciones del rey. El vestido de boda es la justicia de Cristo, la cual es esencial para la salvación y es provista a todos aquellos que creen. El apóstol Pablo lo explica en su carta a los Romanos capítulo 3, versículos 21 y 22, diciendo: Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No se puede venir a las bodas sin llevar el vestido de bodas. Hay muchas personas que dicen que correrán su riesgo ante Dios y que le hablarán cuando estén en su presencia. En esta parábola, el hombre sin vestido de boda quedó sin palabras ante el rey. Amigo oyente, de usted depende si desea o no llevar el vestido de bodas. La invitación ha sido extendida a todos, pero tendrá usted que venir de acuerdo con las condiciones que el rey ha fijado. Ahora veamos la respuesta de Jesús a los herodianos. Los enemigos de Jesús lanzan ahora su furioso ataque final contra él. Los herodianos fueron los primeros en llegar. Eran un partido únicamente político y favorecían la casa de Herodes. Acudían a los de aquella casa buscando liberación del yugo romano. Al parecer fueron usados por los fariseos, quienes les habían sugerido lo que debían decir. Ahora es muy posible que muchos de los fariseos también fueran herodianos. En este caso, cuando los herodianos vinieron a Jesús, fue con el problema particular de ellos con respecto a dar tributo a César. Leamos los versículos 15 y 16 de Mateo capítulo 22. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Los fariseos se pusieron de acuerdo con los herodianos sobre esta cuestión política. Ahora el versículo 17 dice: Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Esta era una pregunta maliciosa. Si el Señor decía que no, entonces sería considerado un traidor a Roma. Si decía que sí, entonces no podía ser su verdadero Mesías. Así que pensaban que lo habían puesto entre la espada y la pared. Pero nuestro Señor supo responderles. Leamos los versículos 18 al 22. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: Dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron, y dejándole, se fueron. Jesús los denunció y los llamó hipócritas, pero también contestó su pregunta. Hizo que ellos mismos suplieran el dinero para la lección objetiva, porque sin duda, él mismo no tenía dinero propio. El dinero que le mostraron era la moneda de curso legal del gobierno romano, una moneda romana.
Su contestación fue muy asombrosa porque les dijo a los herodianos que ellos le debían algo a César, y también a él. Debían dar tributo a César porque usaban el dinero romano, caminaban en los caminos romanos y gozaban de por lo menos una cierta medida de paz. Por eso debían dar a César las cosas que eran de César. Pero les dijo también que tenían una responsabilidad para con Dios de dar las cosas que eran de Dios a Dios. Aunque debían algo a César, eso no eliminaba su obligación y responsabilidad para con Dios. Al escuchar entonces esta contestación del Señor a su maliciosa pregunta, los herodianos le dejaron y siguieron su camino. Y aquí nos detenemos nosotros por esta oportunidad para continuar con este capítulo 22 en nuestro próximo programa. Será pues, hasta entonces, que Dios derrame sobre usted las abundantes bendiciones del cielo, es nuestra ferviente oración. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el Evangelio según San Mateo. Proseguimos hoy estudiando el capítulo 22 de este Evangelio de Mateo y daremos inicio al estudio del versículo 23, analizando una vez más la respuesta que Jesús da a los saduceos. Después que salieron los herodianos, los saduceos vinieron a Jesús con su esfuerzo para hacerlo caer en el lazo. Leamos los versículos 23 al 28 de este capítulo 22. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer, y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Los saduceos no creían en la resurrección. Se sirvieron de una ilustración ridícula para tratar de atrapar al Señor. Imagínese usted una mujer que tuviera 7 hermanos como esposos. Ella debe haber vivido en Hollywood para poder lograr esto. Pero la pregunta de ellos fue, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Aquí los saduceos han errado en 2 cosas y el Señor les llama la atención sobre eso. Leamos los versículos 29 al 32. Entonces respondiendo Jesús les dijo: Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. Los saduceos desconocían 2 cosas. Primero, las Escrituras, y en segundo lugar, el poder de Dios. Fue su ignorancia en estos asuntos la que los impulsó a escoger una ilustración tan ridícula. El Señor, sin embargo, pronto los desenmaraña respecto a esto. No les dice que serán ángeles en el cielo, sino que serán como los ángeles, en el sentido de que no se casarán ni serán dados en casamiento. No habría ninguna necesidad de continuar la raza humana por medio del nacimiento después de la resurrección. No habrá ninguna multiplicación de una raza por medio del nacimiento en el cielo. No habrá tal cosa como la relación de matrimonio en el cielo con el fin de propagar la raza. El Señor concluye su explicación diciéndoles que Abraham es tanto Abraham hoy en día como jamás lo fuera. Lo mismo es verdad en cuanto a Isaac y a Jacob. Estos hombres están vivos y simplemente han sido transferidos al cielo. Esto también es verdad en cuanto a nuestros seres amados en Cristo. Viven y están esperando que nos reunamos con ellos. Esta fue una gran declaración y las multitudes se quedaron admiradas de su doctrina. Ahora consideremos otro aspecto, y es la respuesta de Jesús a los fariseos. A los herodianos los ha hecho callar, a los saduceos también. Los fariseos han estado observando a Jesús y a estos 2 grupos. Vieron cómo estos hombres habían tratado de atrapar a Jesús y cómo habían fallado en sus esfuerzos. Los fariseos se dieron cuenta de que necesitarían ser muy vivos, muy listos, si querían lograr sus objetivos, y por eso enviaron a un abogado para tratar de atrapar a Jesús. Leamos los versículos 34 al 36 de Mateo capítulo 22.
Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Los fariseos eran un partido religioso y político, recordemos eso. Deseaban ver al reino de David restaurado en el poder y también deseaban estar libres del yugo romano. En sus esfuerzos por restaurar el reino, podían juntarse con los herodianos, pero como partido religioso resistían toda alianza con los saduceos. Los fariseos corresponderían hoy en día a la facción conservadora de la iglesia organizada, y los saduceos podrían corresponder a la facción liberal. Los fariseos, como los otros dos grupos, intentaban atrapar al Señor, tenderle una trampa, y por eso su representante, quien era abogado, propuso una pregunta muy interesante. Ahora Jesús a su vez le dio una respuesta también muy interesante. Leamos los versículos 37 al 40. Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amigo oyente, si se mide su vida según esta norma dada por Jesús, pronto se dará cuenta de que está destituido de la gloria de Dios. Jesús dio una contestación directa y sincera. Un respeto debido para con Dios y para con el prójimo es el deber fundamental de todo hombre. El amar a Dios sobre todas las cosas causará que una persona cumpla cada deber moral. Pero la norma que Jesús dio simplemente manifiesta la perversidad del corazón humano. Los dichos de Jesús confunden a los fariseos y por tanto se agrupan de nuevo, probablemente para planear otra estrategia. Mientras que deciden cómo acercarse nuevamente al Señor, Él a su vez les hace una pregunta. Y ahora los fariseos se hallan, podríamos decir, entre la olla y el sartén. Leamos los versículos 41 al 46. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. ¿Qué pensáis del Cristo? Es virtualmente la misma pregunta que hizo el Señor a sus discípulos en una ocasión anterior. Los fariseos contestaron aquí que el Cristo era hijo de David. Al oír esta respuesta, el Señor les señaló el Salmo 110 para mostrarles su conocimiento insuficiente de aquella porción de la Escritura, que los judíos interpretaban como mesiánica. Este salmo, escrito por David, describe a Jehová hablando con el Mesías. David llama al Mesías mi Señor. Y cualquier judío que admitiera que el Mesías era descendiente de David, se afrontaría con este salmo donde David llama al Mesías su Señor y declara que Él es superior. Esto indicaba que el Mesías sería más que un rey o un mero gobernador político sobre un trono. Hay otros aspectos interesantes en este pasaje de la Escritura. El Señor afirma que David escribió el Salmo 110. David escribió el Salmo 110 por medio del Espíritu Santo y lo escribió en cuanto al Mesías. Ahora, si David lo llamaba Señor en este Salmo, ¿cómo puede él ser su hijo? El Señor no puede ser su hijo por medio del nacimiento natural. Tenía que ser entonces hijo por el nacimiento sobrenatural. Este Salmo nos dice que el Señor Jesucristo, el Mesías de Israel, nació de una virgen. Esto pues concluyó el choque de palabras con los príncipes religiosos. Se nos dice que a ningún hombre le fue posible contestarle ni una palabra, y que desde aquel día en adelante no le hicieron ninguna pregunta más. Y aquí, amigo oyente, concluye nuestro estudio del capítulo 22 del Evangelio según San Mateo.